Pensé que teníamos predicador especial hoy. Si pudiéramos definir cuál sería la historia que narra el capítulo 5 del libro de Daniel, ¿qué podríamos decir? Yo quiero que sea un poquito más interactiva porque este es el cierre del capítulo, es el colofón, y me gustaría también que fuese, si tienen alguna duda, alguna inquietud acerca de todo lo que hemos estudiado en estas últimas semanas, pues que sea en el día de hoy que la dilucidemos, que la aclaremos, que veamos qué es lo que hay. ¿Cuál es la gran historia? Le pregunto yo a ustedes ahora. ¿Cuál es la gran historia que narra el capítulo 5 de este libro de Daniel? A ver quién se anima. Yo no voy a seguir hasta que no me digan. Eso sí, esos minutos me lo van a dar al final. No transijo. No oigo. ¿Cuál es la gran historia que narra este capítulo 5 del libro de Daniel? Esa es la historia. Pero si lo que usted me dice es cierto, que es cierto, eso tiene una enseñanza y eso es lo que yo quiero que tú me digas. Muy interesante. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión acerca de...? Dígame, mi hermana. Me parece que sí, porque eso es lo único que yo necesito, su entendimiento. Si algo debe dejarnos como enseñanza este capítulo es la forma en la que cayó la Gran Babilonia. Una Babilonia que veníamos desde junio del año pasado levantando, haciendo claro a los ojos de todos nosotros el esplendor de esa Babilonia. Tenemos muchísimo tiempo trabajando en la imagen de esa Babilonia, en hacer la Babilonia de Nabucodonosor. Y en un solo capítulo, ¿qué en un capítulo? En 3 versículos que él narró, se acabó todo. Lógicamente, miren, este capítulo 5 del libro de Daniel agarra todos los capítulos anteriores y los amasa, les da forma. ¿Lo pueden ver? Por ejemplo, en el capítulo 1, ¿qué caso tiene que si Daniel va a narrar la salida de Judea para Babilonia? Debieron haber pasado un montón de cosas interesantes, muchas cosas loables, dignas de ser escritas, ¿verdad, mi hermano? Y él, en una de esas cosas que él escribió en ese capítulo, es enfático acerca de que Nabucodonosor se llevó los vasos del templo. Oye, tantas cosas de lo que hay que hablar y viene a decirnos que se llevó los vasos del templo. ¿Ustedes saben las cosas feas que pasaron ahí? Los muertos, los atropellos, cómo quedó desolada. Entonces Daniel, podemos decir, él perdió tiempo hablando de los vasos que Nabucodonosor se llevó, y no se llevó todo lo otro. Pero en el capítulo 1 él se dedica a decirnos que los vasos reaparecen en el capítulo 5 y son, como dice ella, la base del castigo de Dios. En el capítulo 2 el rey ve una gran imagen y en esa imagen ustedes recuerdan que había una cabeza, pero esa cabeza no iba a durar mucho y después viene otro imperio
Oh, y aparece en este capítulo 5 el inicio y... Oh, miren qué interesante. En el capítulo 3, Daniel nos narra acerca de lo que debemos hacer cuando estamos frente a la adoración pagana. Oh, ¿y cuál es nuestra forma o cuál debería ser nuestra forma de comportarnos ante esa adoración? Aparece en el capítulo 5 cuál es la consecuencia de adorar. En el capítulo 4, Nabucodonosor escribe él solo, sin que nadie le diga, escribe todo un capítulo. Y tiene un solo objetivo, mostrarnos lo que el Señor hace con los soberbios de la tierra. Entonces Daniel agarra todo eso y lo liga. Perdón, dije Daniel. Daniel ni sabía que estaba escribiendo eso. Es el Santo Espíritu que lo conoce todo, que lo ve todo, que es Dios mismo. Y pone en orden, en regla, todas estas otras cosas que ya hemos estudiado. Y de ahí entonces traza lo que Él quiere que nosotros sepamos. Pero no para que lo miremos como estamos mirando la historia de la República Dominicana, que la Trinitaria, que los Padres de la Patria, que 27 de febrero, Trabucazo, que la batalla de Beler, la batalla de Santiago, la carga de los andulleros, 30 de mayo. No es que lo veamos como historia. Es que esto que estamos estudiando es imagen. Digamos que oscuro, algo que se va a presentar más adelante con toda claridad. Y la gran historia que se narra es la historia de Babilonia, la caída de la historia de Babilonia. Y eso que yo decía, es muy cierto. ¿Cuál es el centro de toda esta historia del capítulo 5? La escritura de la mano. La mano escribe, pero escribe algo que es lo que significa todo este libro. ¿Qué es lo que significa? Mene, mene, tekel, uparsim. Tu reino, ese reino del que yo hablé en el capítulo 2, ha sido contado y a ese reino se le puso fin. En el caso tuyo, muy específicamente tuyo, Belsasar, tú has sido pesado en balanza y has sido encontrado falso. Como consecuencia de esto, tu reino se va a dividir. Y yo creo que hasta tu cuerpo se va a dividir. Yo no estaba ahí, pero muy probablemente le volaran la cabeza a veces. Lo dividieron de verdad. Lo dividieron de verdad. ¿Ven la gran historia ahora? Y esto, como les dije, no es historia para que nosotros sepamos que eso pasó, porque eso estaba escondido. Eso estaba en una nebulosa. Todo negro, oculto, ahí en el mar de los tiempos, de las edades. Y ahora podemos verlo con un poco de claridad. Todavía hay algunas cosas que no se entienden muy bien, pero hay algo ahí. Y ahora sale para que nosotros veamos entonces y juntemos todos esos libros que debemos haber leído ya, porque ya hace mucho tiempo que debimos haber leído esos libros que nos tocaron leer, ¿verdad? Entonces, miremos hacia el Apocalipsis de Juan. Y ahí aparecen todas estas cosas de nuevo, dándonos señales para que entendamos con claridad que el fin de los tiempos, no el medio de los tiempos, no los tiempos pasados, sino el fin de los tiempos, ya casi llegó. Vamos a hacer un resumen general
de este capítulo 5. Para ello, necesito hacer un poquito de historia como preámbulo. Y sabemos por todo lo que hemos estado estudiando últimamente, sabemos que Nabucodonosor adquiere un reino de su padre, Nabopolassar. Eso fue cerca del 605 antes de que viniera nuestro Señor a estar con nosotros. Nabucodonosor murió después de 43 años. Si ustedes pueden hacer los cálculos, saben más o menos en qué año fue, porque fue en el 605. Si al 605 le restan 43, ya saben más o menos por dónde andábamos. Luego su hijo, el único hijo varón, si se puede decir hijo varón, Evil-Merodach, asume el poder, como era lo normal en ese tiempo. Los reinos se pasaban de familia a familia. Su hijo Evil-Merodach, que lo menciona Jeremías capítulo 52, versículos 31 al 34, y también Segunda de Reyes 25, del 27 al 30, para que vean que todo eso está claro. Gobernó, pero solamente gobernó por 2 años. Fue asesinado por Neriglissar porque este muchacho, Evil-Merodach, era una persona muy conflictiva. Quería ser más violento que su papá, pero también era inmoral. Entonces Neriglissar, que era familiar de él, hace una revuelta y lo mata. Y queda Neriglissar mencionado en Jeremías 39:3 y en 39:12 como Nergal-Sarecer. Este reina por 4 años y por causas naturales, igual que Nabucodonosor, por causas naturales él murió. Cuando muere, el que le sucede en el reino es un niño muy parecido a las circunstancias en las que llegó Daniel hasta Babilonia. Un muchacho de 13, 14, 12, 13, 14 años, un niño, sin muchas experiencias y sin muchas luces también. Pero Labasi-Marduk, que era como se llamaba este muchacho, asume el reino. Solamente gobierna por 9 meses. Un reino que es el reino más grande que había tenido la humanidad y quizás uno de los más grandes de toda la humanidad en todos los tiempos. Dice la historia que ese muchachito fue asesinado. Asesinado por una turba. Y la turba llama al poder a un sucesor directo de Nabucodonosor para enmendar, vamos a decir, los errores que se habían hecho con la línea sucesoral. Entonces llaman a Nabónido. Nabónido es una persona, contrario a este muchacho, una persona de muchas luces, un tipo muy estudiado, un hombre de vasto conocimiento religioso, pero también un guerrero. O sea, se conjugan una serie de cosas ahí. Era un seductor de palabra, un hombre que hablaba bien, que se manifestaba de muy buena manera. Llaman a Nabónido, pero por una circunstancia que yo les expliqué en su momento, Nabónido tuvo que salir y se va a una región de Arabia, a un oasis en Arabia, y tiene que dejar el reino por 12 años. Yo no voy a discutir mucho porque esto es algo que se discute, si fueron 10, fueron 12, eso no nos importa. Pero realmente él se va, pero deja como encargado del
del punto a su hijo. Y este hijo es el que encontramos aquí. Hay que decir que este capítulo 5 del libro de Daniel es el capítulo más difícil en materia de la historia que tiene todo el libro. Una verdadera catástrofe. De Nabónido se conocen muchas cosas. De Neriglissar, ustedes saben que hay escrito hasta en la Biblia. De Marduk, de Evil Merodach también. Pero de este otro muchacho, Belsasar, no se sabe nada. No hay ningún escrito, no aparece ni siquiera ese nombre. Y para colmo de males, el nombre que le pusieron a Daniel es muy parecido al de él. Entonces, ¿de dónde saca Daniel este muchacho, este nombre? ¿Y qué el segundo? ¿Y qué va? No. Además, la historia está clara, no de parte de los babilonios, pero sí de parte de los asirios y de parte de los medos, de lo que sucedió esa noche. Entonces, tanto los griegos y algunos romanos, algunos historiadores romanos, tienen bien claro lo que pasó y no aparece el nombre de Belsasar en ningún sitio. Miren qué cosa tan extraña. Entonces, los críticos le caen al capítulo 5 y dicen, no, es que eso no puede ser. Ese libro está equivocado. Muestra de que todo el libro de Daniel está equivocado es que este capítulo no tiene sentido. No tiene asidero histórico. Peor que eso, la gran crítica literaria, porque ustedes saben que a partir del capítulo 2, versículo 4, en su segunda parte, este libro está escrito en arameo. Además de todos esos problemas y conflictos que tiene este libro, los filólogos y la gente que estudia letra dicen que la escritura de ese libro no es de esa época, sino que es del siglo II antes de nuestro Señor. O sea que es como si las cosas se contaran después que sucedieran, no como profecía. Aparte de eso, el libro entra en el canon de los judíos, pero entra por la puerta de atrás, porque no lo ponen dentro de los libros proféticos. Ustedes saben que el canon de los hebreos dice la Torá o la ley, los profetas y los escritos. En ese orden. Y va como bajando de categoría. Entonces, al libro de Daniel lo pusieron después de los profetas. Entonces la gran crítica dice, no se le puede creer nada de eso, porque mira, eso todo lo que dice que fue Ciro que entró que fue, ¿cómo que dice Daniel? Fue el grande, no Ciro, sino Darío. Fue Darío que entró y gobernó. Ah, no, pero ese tipo está perdido como el hijo del Imber. No, pero que no era Nabónido que estaba al frente, era Belsasar. No, pero ese tipo ni siquiera sabía de historia. Él no sabe lo que pasó. Sin embargo, a partir de 1860 comienzan a aparecer cosas. Y aparece en Babilonia y la desentierran en 1947. Y aparece el canto de Nabónido, que ya lo hemos hablado. Y aparecen algunos otros escritos. Ay, se ve la gran figura de que el capítulo 5 es correcto. De que solamente una persona que estuviera ahí en esos momentos o antes de ese momento puede decir lo que dice el capítulo 5. Ay, qué cosa tan hermosa ahora. Pasamos alrededor de 16 siglos pensando que estaba equivocado. Y ahora nos damos cuenta de que, mira, es verdad. Qué cosa tan extraña. Ok, vamos a ver ahora qué fue lo que sucedió a grandes rasgos esa noche. Primero, el libro está bastante claro. El libro se puede dividir en 4 etapas. Primero hay una celebración
¿cierto? Hay un banquete. Podemos dividir el libro en esas etapas. Luego aparece lo que se quiere interpretar, que es la mano en la pared, que escribe algo. Y eso es toda una historia de cómo se escribió, cuáles circunstancias eran, dónde lo escribió, qué pasó después que lo escribió, llaman a estos, no pueden, lo otro, hasta que aparece en escena Don Daniel, un señor mayor de 80 y pico de años, 84 muy probablemente, aparece Don Daniel en escena. Y a partir de ahí entonces el libro cambia, porque ahora no se trata de la fiesta ni de la escritura, ahora se trata del sermón de Daniel. Y la interpretación de lo que la mano escribió. Y Daniel hace su entrada. Y a partir de ahí entonces se narra en un solo versículo todo lo que hemos armado hasta ahora de Babilonia. En un solo versículo se narra su desamarrado. Unos puntos para puntualizar, claro está, acerca de la Babilonia de Belsasar y de esa fiesta de esa noche, unos puntitos nada más. Ustedes recuerdan que las murallas tenían una longitud de aproximadamente 27 kilómetros. ¿Verdad que sí? Habíamos hablado de 9, ¿verdad? Casi cuadrado, muy bien. Tenían 22 pies de alto. 22 pies de ancho. Eso es como de ahí a esa otra. Tenían 90 pies de alto, que son 28 metros. Encima de eso tenían en los puntos claves unas garitas, unos puntos de vigía, que en esos puntos podían tener hasta 100 pies de alto. Les había dicho que contrario a lo que hasta ese momento era lo normal, que los castillos y las fortalezas tuviesen puertas de madera, en este caso las puertas eran de metal. Eso hace que se cree la idea de inexpugnabilidad. Eso era un sitio que era imbatible. Hay otro sitio muy interesante que a lo mejor los que recuerdan un poquito de su historia, recuerdan acerca de Constantinopla. Constantinopla es también un punto de inflexión en la historia, por cuanto la Edad Media se mide de la toma de Constantinopla por los turcos para atrás y la toma de Constantinopla hacia adelante. Constantinopla era como esta otra ciudad, era una ciudad que tenía unos muros grandísimos, que nadie iba a poder romperlo, hasta que vino Mehmet, un turco, y ligó la pólvora de los chinos con la mano de obra de los otomanos. Entonces creó los cañones, y los cañones le entraron a fundazo a esos muros que hasta ese momento eran impenetrables. Entonces el daño que hacían esos cañones era doble, porque no solamente chocaban con la pared, sino que las piedras se rompían y volaban en pedazos y mataban a todo el que estaba cerca. Eran como una granada de mano. Como en ese momento no habían cañones, Babilonia era inexpugnable, era una fortaleza majestuosa, gigantesca. No solamente era una fortaleza, sino que también era un granero. Ahí había todo lo que se necesitara por mucho rato. O sea que el que me quiera sitiar, que venga y se siente alrededor de mí, que yo no voy a salir. En estas circunstancias es que este muchacho hace su fiesta. Él congrega a los 1000, dice que 1000 príncipes. Ya ustedes se imaginan, 1000 príncipes más su séquito, más todo el que viniera. Eso era un reguero de gente que había en ese sitio ahí en ese momento.
Y en esas circunstancias entonces es que se da la fiesta aquella. Y la fiesta, no tenemos que decirlo, ya sabemos lo que pasó. Ellos bebieron, comieron, hicieron todo lo que quisieron, pero a Belsasar se le juzga por dos cosas. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esas dos cosas? No. ¿De verdad que no se acuerdan? Esa es la primera. ¿Y la segunda? No le copié a mi hermana. La primera me la dijo mi hermano Guido, que es que usaron para beber los vasos sagrados. Y la segunda es, vamos a leer lo que Daniel le dijo, porque no debemos perder esto. ¿Qué fue lo que Daniel le dijo antes de hacer la interpretación? Versículo 17. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y díjole delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Le hace esa promesa a Belsasar. Daniel es guiado por el Santo Espíritu. Así como la mamá le dijo, o la reina le dijo, hay una guianza del Espíritu meridiana. Porque ustedes se imaginan que Daniel le hubiese dicho, rey, vive para siempre y lo van a matar en 4 horas. No hace eso, que es lo normal. Que cuando uno llega delante del rey, debimos haber leído primero, rey para siempre vive, como él le decía a Nabucodonosor. Pero no le dice así, le dice, leeré la escritura. Esa es la primera palabra. Después que le dice, quédate con tu regalo, él le hace la promesa. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Entonces le dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció con su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como el buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Ahora viene con él y le dice, ¿y tú? Nosotros en alguna forma debemos vernos como seres humanos, no como cristianos, pero como seres humanos, debemos vernos como Belsasar. ¿Estamos claros? Esto es para nosotros que está hablando Daniel. Así que asúmalo para usted. ¿Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón? Ese es el reclamo. El reclamo es ese. Tú no has humillado tu corazón. Y tiene una agravante. Igual que nosotros tenemos una agravante. El pecado es, o la infracción de la ley es que te has ensoberbecido. La agravante, ustedes saben que en derecho hay atenuantes y agravantes. La atenuante es, él la mató, pero él no quería matarla, o él la mató, pero no la conocía, no sabía que era ella, lo que sea. Entonces te juzgan porque lo mataste, pero te ponen la mano porque fue en una circunstancia en la que tú no tenías la intención de hacerlo. Te van a juzgar como quieras, pero te van a dar un chance. Pero un agravante es que además de que usted la mató, usted salió a buscarla para matarla. Usted usó
una pistola que ni siquiera estaba registrada. ¿Me entiende? ¿Cuál es el agravante aquí? Y el agravante es el mismo agravante para nosotros. Si eso le pasa a cualquier otro, no hay problema. Pero te pasó a ti, que tú, por la cercanía que tienes de Nabucodonosor, deberías saber eso con muchísimo más claridad que cualquier otro. Porque yo no estoy hablando de un extraño, estoy hablando de tu abuelo. ¿Entienden? Vamos a leerlo. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Ese es el agravante. Tú sabías lo que le pasó a tu abuelo y sabiendo esto, al revés, tú has distanciado tu corazón de Dios. Le decía que eso tiene algo que ver con nosotros, porque según el grado de conocimiento que tenemos será nuestro juicio. ¿Estamos claros? Eso no hay que decirlo mucho. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Y primero, ahí está la primera afrenta. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Esa es la primera gran afrenta. Pero no basta con eso. A Belsasar no le bastó con eso. Sino que además, dice Daniel aquí, además, y esa era la segunda, la que nos faltaba, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, a ese nunca honraste. Usted sabe cómo se define adulterio. Yo no soy casado. Pongamos este ejemplo. No soy casado. Ya tengo edad para gobernarme. Y yo me gusta una mujer y yo me allego a ella. ¿Estoy cometiendo adulterio? Ok. Muy bien. Es cosa diferente entonces que yo esté en una relación, no necesariamente casado, en una relación y yo sí hiciera eso. Ok. Si el hombre lo hace, al menos en nuestra sociedad, a veces lo aplauden. Pero si la mujer lo hace, entonces hay un epíteto para ella. El epíteto es ramera, ¿verdad? Sobre todo el epíteto que consigna la palabra, que es repetitivo. Ramera quiere decir que lo hace entre las ramas. No es que se sube a las ramas o que corta ramas, que podríamos fácilmente deducirlo por ahí, pero no. Es que lo hace en las ramas, lo hace escondida. A Babilonia se le llama la gran ramera. La ramera. Porque ella coquetea con Dios. Nabucodonosor al final admite, es más, por decreto él pide que se honre al Dios de Daniel, equivocado, como siempre, el pobre. Pero él exige que se honre al Dios de Daniel. ¿Verdad que sí? Pero ellos hacen lo contrario. Entonces, el traer los vasos, beber en ellos y también servir en esa
orgía, digamos, a otros dioses, entonces ese es un acto de infidelidad inapelable. A partir de ahí es que a Babilonia se le debe considerar como la ramera, la gran ramera. Porque Babilonia estaba casada con sus dioses. ¿Verdad que sí? Eso debía estar claro para todos. Pero ya no, ya ha coqueteado con el Dios verdadero. Sabe quién es el Dios verdadero. ¿Verdad? Tiene la dirección del Dios verdadero. Sin embargo, no le hacen caso. Y eso es lo que reclama Daniel aquí, lo que le reclama a Baltasar. A partir de ahí, entonces, ya no tenemos que leer absolutamente nada más. Ya sabemos todo lo que está pasando. Ahora yo quiero que saquemos como conclusión algunos datos trascendentes, que yo quiero que lo veamos. Miren, Belsasar, este muchacho, tenemos que verlo como el pueblo actual. Es una imagen del pueblo, es una imagen de lo que somos todos, de lo que es la República Dominicana o cualquier otro país. En este momento nosotros primero estamos confiados en nuestra seguridad, porque vivimos en un sitio ya que no hay conflicto, no hay guerra, y aun cuando lo hubiera, tenemos un policía internacional que no nos deja matarnos uno con otro. Tenemos un clima de paz, y si no tenemos un clima de paz, tenemos como 6 supertucanos. Tenemos comida en abundancia. Estamos cercados por todos lados. Además, dijeron que se iban a construir un muro los otros días. Hasta un muro íbamos a construir, como de 20 metros, para que vean lo que se parece esto. Y estamos ahí dentro y no nos ocupamos de otra cosa que no sea de darle a tu cuerpo alegría, Macarena. En eso es lo único que nosotros, los seres humanos, estamos realmente enfocados. No estamos enfocados como antes, que había que sembrar para comer. En estos tiempos, en los tiempos de Nabucodonosor y esa gente, y hasta la Edad Media, usted quería comerse un plátano y usted tenía que sembrar ese plátano. Y tenía que estar atrás de su cosecha y de su maíz para poderle echarle a la gallina, para que pusieran huevo, para poder comer un huevo. Nosotros no tenemos que ver con eso ya. Las gallinas están ahí, los huevos están ahí, los plátanos están ahí, ya, es una maravilla. En lo único que nosotros tenemos que ocuparnos ahora es en darle placer al cuerpo. Y eso es lo que estaba haciendo ese muchacho, protegido. Tenía agua por montones. ¿Qué más? ¿Verdad que se parece a nosotros? El tal Belsasar. Era el segundo en el reino. Eso es un dato sumamente interesante, porque como les dije, eso es una corroboración de que la historia estaba equivocada. Y pasaron 16 siglos y no sabíamos que la historia estaba equivocada. Estábamos apoyando la historia, que no, Daniel se equivocó, porque él tenía que ser el segundo del reino. Y al final, mira, es verdad que era el tercero, porque su papá era el primero que no estaba muerto, porque él se había quedado en el reino y era el segundo porque no iba a ser más que su papá. Entonces, si él podía dar algo, tenía que dar la tercera posición. Y luego, a lo único que él tenía que dedicarse, porque como su papá estaba vivo y podía guerrear, yo le dije que su papá era un guerrero. Su papá podía guerrear, él podía irse por ahí a guerrear y él no, él tenía que quedarse ahí atendiendo cosas. Estaba en una excelente posición. Cuidado con los cristianos que se sienten en esa posición. Mucho cuidado con los cristianos. Aparece Daniel. Daniel no tiene que ver con las cosas de la realeza. ¿Verdad que sí? Daniel está alejado de todo lo que tiene que ver con ese mundo. Aunque él fue parte muy importante del reino de su abuelo, ahora es un tipo olvidado por allá, tirado, y a veces dice cosas, pero nadie le escucha. Y Daniel representa en esta historia a aquellos de nosotros que venimos a anunciar que el Señor está cerca. Que hablamos lo que el Señor ha escrito para nosotros. No hablamos lo que nosotros queremos,
sino hablamos exclusivamente lo que Dios ha puesto en su palabra que quiere que nosotros repitamos. Daniel somos nosotros, o algunos de nosotros. Y finalmente aparece la figura de Ciro el Grande, que Daniel dice, ¿cómo que se llama? El que reinó por 62. Darío. Daniel le dice Darío. En este libro hay las 4 versiones, digamos, de lo que podría ser el acomodar esta palabra de Darío a lo que sucedió realmente esa noche. Porque como ustedes saben, Darío es 20 y pico de años más para adelante. Pero esa es la verdad. Ok. Otra de las cosas que quiero puntualizar es que hubo un banquete para 1000. Un banquete para 1000 con la ciudad sitiada, rodeada. ¿Alguien puede decirme cómo fue que los medos entraron a Babilonia? ¿Alguien ha estudiado eso? ¿Tiene una idea? ¿Cómo fue? Secaron el río. ¿Y cómo se seca un río? ¿Usted se imagina cómo se seca un río? Desviaron el río. Eso fue lo que hicieron. Desviaron el río, le pusieron un tabique, lo desviaron y ellos pasaron y entraron a Babilonia. Eso es importante. Es importante porque yo quiero que leamos en el libro de Apocalipsis, alguien que lo consiga rápidamente. Capítulo 16, versículos del 12 al 16. Es uno de los libros más fáciles de encontrar en la palabra. Yo siempre estoy perdido por encontrar a Daniel y a veces le pregunto, ¿Daniel está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? A la gente que está al lado mío. Pero Apocalipsis yo siempre sé dónde está. Y Génesis. Sí. 16, del 12 al 16. Perdónenme, ¿ustedes saben dónde quedaba Babilonia? No, al lado del Éufrates. El Tigris está del otro lado, no entre los dos, porque Babilonia estaba del lado izquierdo. Sigue ahora. Estaba al lado del río Éufrates. El río que desviaron, ese es el Éufrates. Ahora lee Apocalipsis 16, 12. Sí. Armagedón. ¿Ven cuánta similitud tiene este escrito de Juan? 5 siglos más para adelante, 6 siglos más para adelante. ¿Ven cuánta similitud tiene con esta historia que acabamos de narrar, con lo que se narra en el capítulo 5? ¿Lo vieron? ¿Ven cómo el ángel derrama su copa seca, el Éufrates, entra y saca los demonios de ahí dentro? ¿Y qué nos dice? Que entra como ladrón en la noche. La noche del 12 de octubre del 538 antes de nuestro Señor. Como ladrón en la noche. Y saca lo que tiene que sacar. ¿Y qué dice de nosotros? ¿Cómo debe encontrarnos? Dígame. Velando, pero con vestidura blanca. Velando con pureza,
velando con rectitud. ¿No ven? Ok, ahora me toca, ya se me acabó el tiempo. Vamos a tomar unos 3 minutos más. Uy, me queda mucho material. Y se supone que hoy terminamos. No sé, yo quiero que leamos en el libro de Jeremías, ya, para pegar una cosa con la otra. Yo me iba a ir al Apocalipsis para que leamos unas cuantas cosas. Acompáñenme a Jeremías 51. Vamos a leer Jeremías 51 en estos minutitos que nos faltan y vamos a ver cómo hacemos que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se colapsen en uno solo y nos den la dirección que el Señor quiere que nosotros entendamos, que está en su palabra en el capítulo 5 de Daniel. Versículo 51. Yo voy a decir un versículo en el capítulo 51 de Jeremías. Yo digo un versículo, el que lo encuentre se para y lo lee rápidamente y después yo voy a decir otro en Apocalipsis, ¿ok? Para que lo busque otra gente. 51:8. $51.8 solamente. En un momento cayó Babilonia. Eso es Jeremías mirando al futuro. ¿Lo vieron? Jeremías, 100 y pico de años antes, mirando al futuro, dice que en un momento cayó Babilonia. No hubo pleito, cayó Babilonia. Léame Apocalipsis 14:8 también. Lo voy a leer yo. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Vieron cómo se pega el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Pero estaba Juan el apóstol mirando a la Babilonia de atrás. ¿Verdad que no? Él está mirando la otra Babilonia. Así como Jeremías estaba sentado 100 años antes mirando, ahora está Juan mirando la otra Babilonia. No la Babilonia real. Porque de la Babilonia real, ¿qué se dice? Jeremías capítulo 51, versículo 13. Muy bien, yo voy a leer Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Ay? ¿Vieron que lo que leyó él y lo que leí yo son casi lo mismo? A Babilonia le atravesaba por en medio de la ciudad una fuente de agua y estaba asentada sobre muchas aguas. Y dice Juan que el ángel lo agarró por un brazo y le dijo: ven, que te voy a enseñar cuál es la sentencia de la gran ramera, de la Babilonia espiritual. Y esa Babilonia también está asentada sobre ¿qué? Sobre muchas aguas. Acompáñenme ahora en el 51, versículo 45. ¿Quién lo lee? Uy, qué bonito. Salid de en medio de ella. Jeremías está hablando solamente de Babilonia. Y todo el mundo sabe lo que es Babilonia aquí. Y le dice: sálganse de ahí a los hijos de Israel. Jeremías no hablaba para otra gente, sino que para los hijos de Israel. Estaba claro que era lo que iba a pasar. Él fue que dijo quién era que iba a entrar. Ahora yo quiero leer en el Apocalipsis el capítulo 18, versículo 1. Dele, ya lo leyó. Voy a leer el 2.
y clamó con potente voz diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guaridas de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así fue. Y oí otra voz del cielo, versículo 4, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¡Ay! Lo mismo que leyó mi hermano. La Babilonia de delante, no la Babilonia de atrás. Finalmente, versículo 48. Magnífico. El 18:20, si lo subrayan para leerlo un poquito más tarde, dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Eso es lo que Juan ve, lo que Jeremías vio después de que haya caído, es lo que Juan ve. Ahora vamos a leer finalmente ya, esta sí es verdad que es la final. Jeremías capítulo 51, versículo 61, y yo voy a leer el 21. 51-61. Sigue leyendo, debe ser 64. Porque... Ajá. Déjelo ahí. Apocalipsis capítulo 18, versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. Yo creo que hemos abusado un poquito del tiempo en el día de hoy. No pudimos llegar hasta donde queríamos. Nos queda un poquito más acerca del asunto profético de este libro, y sobre todo enmarcarlo en nuestros tiempos. Si ustedes quieren, la próxima semana le damos final a esta otra sección, la sección profética del libro de Daniel, pero si también quieren, arrancamos con el capítulo 6, el capítulo más conocido de todo el libro de Daniel. Porque ¿quién no ha hablado de Daniel en la fosa de los leones? Para mí va a ser el capítulo más fácil de presentar, porque todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Así que lo dejo en sus manos. Yo escucharé los comentarios. Los que no hagan comentarios sabrán qué fue lo que dijeron, lo que hicieron comentarios. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.